muchas gracias a todos por acompañarme esta noche aquí. Es un gusto para mí volver a estar en la Universidad Francisco Marroquí y poder compartir en esta ocasión algunos aspectos de la vida y de la obra de alguien que yo considero un amigo en cierto sentido, como Henry Hazlitt, por lo mucho que me ha ayudado en mi vida profesional, en mi vida docente, en mi tarea académica, a transmitir y a difundir las ideas de la libertad. Básicamente mi intención es hacer un breve recorrido por algunos aspectos de su vida que me parecen los más salientes, y después también dentro de su vasta producción de obras de filosofía, de economía, de moral, analizar algunos aspectos que me parecen centrales y dignos de destacar. Y la idea es hacerlo lo más agradable y placentero posible, como lo haría el señor Hazlitt, que esa era su forma de transmitir y de comunicar su pensamiento y sus ideas. Si me permiten, vamos a comenzar viendo un poquito sobre la vida. Yo la caratulo de maravillosa y fecunda vida de Henry Hazlitt, una persona sencilla que tuvo una vida muy ardua, muy vasta, muy plena, a pesar de su humildad, de su sencillez en transmitir sus ideas y en la forma en que se desempeñó a lo largo de su vida. Hazlitt, como ustedes ven, ha sido escritor, periodista, editor, crítico literario. Ha escrito o ha participado como editor en 18 obras, además de infinidad de columnas, de editoriales y de críticas literarias, de críticas de libros. Sus primeros trabajos literarios fueron básicamente sobre temas filosóficos, pero en las últimas etapas de su vida, a mediados del siglo pasado, del siglo XX, ya se volcó más al análisis económico y a transmitir pensamientos de índole económica, tratando de atacar o de desvirtuar aquellas falacias que imperaban en el mundo de las ideas del pensamiento económico en la época que él le tocó actuar. Con 3 de sus obras, a mi juicio, ganó prestigio en distintas áreas. Hay 3 obras que lo encasillan y lo definen en 3 aspectos, a mi juicio, centrales dentro de la vida de Henry Hazlitt. La primera obra fue una que ustedes seguramente han leído y conocen y de la cual han escuchado mucho, La economía en una lección, Economics in One Lesson. Ahí él se caracterizó como alguien, como una persona, como un individuo que difundió por todos los medios posibles un pensamiento económico sano, ideas de libertad, ideas de mercado libre, de sociedades abiertas. Entonces, ese fue un carril que tomó Hayek básicamente a bordo de su libro Economía en una lección. Otra característica u otra área en la cual él se destacó en el mundo de las ideas, en el mundo del pensamiento, fue en su crítica de John Maynard Keynes. Y básicamente la obra de la cual él se sirvió para hacer esta tarea o para emprender esta tarea fue The Failure of the New Economics. The New Economics era la nueva economía, así se llamaba a las ideas keynesianas cuando estaban en boga desde 1930 en adelante durante la mayor parte del siglo XX. Y el tercer aspecto, el tercer andarivel por el cual transcurrió la vida productiva y literaria de Hazlitt fue el de la filosofía moral, a la cual contribuyó con su libro The Foundation of Morality, o los fundamentos de la moral, los basamentos de la moral. Entonces, básicamente en estos 3 aspectos, el de las ideas económicas claras, sanas y amenas, a través de Economía en una lección, la crítica a Keynes y cómo él va atacando una por una las falacias keynesianas que tanto se propagaban y tan en boga estaban en su época a través del fracaso de la nueva economía, y este último aspecto, el de la filosofía moral, si ustedes quieren, a través de The Foundations of Morality. Si nos remontamos un poquito a la vida de Hazlitt, a los aspectos mundanos, a los aspectos de su persona en sí, no de su obra. Él nació un 28 de noviembre de 1894 en la ciudad de Filadelfia, en el estado de Pensilvania. Su papá murió cuando era un bebé, por lo tanto su madre quedó sola con Henry
y sus hermanos. Años más tarde la mamá de Hazlitt, Berta, se volvió a casar y entonces la situación de la familia les permitió mejorar un poco su posición y pudieron mudarse a la ciudad de Brooklyn, en New York, al barrio de Brooklyn, en New York, donde él asistió a escuelas públicas. Ahí menciono dos, la Public School número 11 y la Boys High School del barrio de Brooklyn. Años más tarde él ingresó al New York City College, que era una escuela, un colegio universitario gratuito en la zona que él vivía, pero a raíz de que su padrastro ya para entonces había fallecido, debió abandonar sus estudios, es decir, no obtuvo un título académico Henry Hazlitt. La mayor parte de su sapiencia, de su sabiduría, de sus conocimientos, los adquirió solitos, estudiando por sí mismo. Eso, lo que hoy alguien sofisticadamente diría un homeschooler. Bueno, él fue alguien que se educó a sí mismo en el seno de su casa, en su familia, leyendo y escribiendo. Sus profesores de estos colegios que mencionamos ahí, de la escuela pública número 11 o del High School de Brooklyn, lo recuerdan en su momento cuando fueron consultados para que hablaran sobre Henry Hazlitt, lo recordaban sus maestras como alguien que siempre estaba escribiendo y que era muy bueno juzgando los escritos de otros. Por eso Hazlitt dice que en aquel entonces sus profesores lo habían puesto como un crítico o un examinador de los papers, de los trabajos de sus compañeros, cosa que él mismo reconocía que no era muy agradable porque a veces lo ponía en situaciones incómodas con sus compañeros de clase si les tenía que hacer alguna observación que a veces no podía ser no muy agradable, ¿no? Pero era tan bueno desde pequeño analizando los trabajos que otros habían realizado, lo que después derivó en su crítica literaria como profesional, que ya desde la escuela los profesores y maestros aprovechaban esa habilidad de Hazlitt para tratar de sacar provecho de ello. Henry siempre tuvo el don de la escritura. Era un individuo que todos los días se ejercitaba para escribir. Él hasta en algunas de sus obras, después lo vamos a ver un poquito más en detalle, proponía llevar un libro de notas o un diario, un journal, decía él, para ir todo lo que a uno le viene a la mente, escribirlo, y eso a su vez potencia que nos vengan nuevas ideas a la cabeza. Es decir, el escribir, el hecho de escribir y el hecho de pensar, él lo veía como algo muy, muy entrelazado, como dos conceptos que estaban íntimamente correlacionados, la escritura con el pensamiento. Alguna vez, cuando acababa de recibir el Premio Nobel de Literatura, nuestro amigo Mario Vargas Llosa también decía esto, que él no tiene musas inspiradoras que se le meten por la chimenea de su apartamento a la noche y le hacen escribir las brillantes novelas que escribe o las columnas de diarios que escribe quincenalmente en España. Él tiene que ejercitarse, tiene que sentarse desde muy tempranito a la mañana en su computadora frente al teclado y forzarse a escribir, tener una especie de gimnasia, de imponérselo como obligación. Bueno, Hazlitt, justamente lo que Mario dice que él ha hecho toda la vida, él también lo ejercía por su cuenta desde muy temprana edad. Ahí figura lo del City College de Nueva York, donde él después abandonó. Entonces tuvo que trabajar. Es muy interesante los primeros trabajos de Hazlitt. Primero trabajaba como cadete o mandadero, ¿no? Office boy en inglés, como el chico de los mandados en cualquier oficina, en cualquier organismo que presta servicios o que atiende gente. Ahí ganaba $5 a la semana. Iba cambiando permanentemente de trabajo, y él analiza esos cambios como algo positivo. En esa época en la que Hazlitt ingresaba al mercado laboral, imaginémonos un siglo atrás, ¿no? Un poco más de un siglo atrás, a principios del siglo XX, no había leyes laborales, no había Social Security, no había indemnizaciones por despido, no había ningún régimen que estableciese normas distintas que las del mercado para la libre contratación de personas en una sociedad. Por lo tanto,
no tenemos tiempo de hablarlo, pero cuando yo doy mis clases de economía sobre mercado laboral, siempre hago énfasis o hago hincapié en esto que Hazlitt señalaba en como parte de esa etapa de su vida. Si es fácil despedir a una persona, va a ser más fácil que a esa persona al día de la mañana alguien la contrate. Todas las regulaciones, todas las leyes laborales que entorpecen el despido, lo que hacen es estar jorobando el ingreso. Es decir, la economía siempre es una avenida de dos vías. Si se cierra la salida, se obstruye la entrada. Por eso hay más gente que se pone de novia que gente que se casa, básicamente por este mismo principio. Si la relación laboral se la toma como un matrimonio, donde hay abogados, telegramas, cartas, notarios públicos, bueno, la gente antes de contratar a alguien lo piensa dos veces. En cambio, si así como se inicia una relación laboral, la misma puede terminar de un día para el otro, el mercado se dinamiza y es fácil seguir encontrando posibilidades o alternativas laborales. Entonces, eso que estoy diciendo como un ideal en una sociedad abierta o libre, era lo que vivía Hazlitt en los albores de su vida productiva, de su vida como trabajador. Él mutaba permanentemente de trabajo porque lo echaban, porque no lo podían contratar, porque había crisis económica, por lo que fuera, pero eso era temporal, era pasajero. Enseguida podía conseguir otros empleos. En una oportunidad se enteró que los secretarias, el trabajo de secretariado, en vez de 5 a la semana ganaba 15. Entonces él solito se puso a aprender a tipear, a mecanografiar en las máquinas de escribir de aquella época y hasta aprendió solo taquigrafía como para poderse volver más competitivo, más atractivo a los ojos de algún potencial empleador. Estuvo en ese tipo de trabajos hasta que se decidió a postularse para ingresar como reportero al Wall Street Journal. El Wall Street Journal de aquellos años, de las primeras décadas del siglo XX, no es el periódico monstruoso y famoso en todo el mundo que es hoy. Era un pequeño diario básicamente enfocado en lo que pasaba en The Wall Street, en la calle Street, donde está la bolsa de comercio y la cámara de Stock Exchange, el mercado de valores, el mercado bursátil más importante de los Estados Unidos. Era como una gacetilla que informaba sobre los vaivenes de las acciones, de los bonos y de cómo las empresas que cotizaban en bolsa iban haciendo bien o no las cosas de todos los días. Bueno, él ingresó en el Wall Street Journal como reportero y en esa época el Journal tenía una columna que se llamaba By the Way, a propósito, by the way, donde los empleados, los distintos trabajadores del diario en distintas posiciones, que fueran cronistas, reporteros, gente que incluso administrativos, podían anónimamente enviar párrafos sobre alguna noticia, sobre algo que ellos vieron en el mercado bursátil o algo que se enteraron de alguna empresa que podía ser de interés para los lectores. Y cada vez que alguien lograba que se le aceptara ese párrafito o ese pequeño artículo para ser publicado en esa columna By the Way, le pagaban en aquel entonces 75 centavos de dólar. Y era tanto el caudal de trabajos que anónimamente Hazlitt presentaba para esa columna y tantas eran las veces y las ocasiones en que lograba que se lo publicaran, que hacía otro sueldo, digamos, duplicaba sus ingresos con esos envíos que hacía constantemente a esa columna que el periódico en el que él trabajaba llevaba adelante. De esto hablamos recién. Hazlitt fue una persona que se formó a sí misma en el sentido de las ideas, en el sentido de estudiar, de leer, de aprender, de aprender a razonar. Él obsesionaba mucho el cómo estudiar. Hay capítulos de uno de sus libros que se titula así, ¿cómo estudiar? Cómo focalizar en una idea, cómo hacer que la idea nos dé vueltas en la mente para poder que nos asimilar o que nos quede de esa idea lo más relevante y lo que no nos va a salir no nos va a entrar por un oído y nos va a salir por el otro a los 5 minutos, sino una manera de aprovecharla realmente, de internalizarla y de que nos perdure su pensamiento, lo que el que esbozó esa idea intentaba transmitir. La Primera Guerra Mundial lo agarró a don Henry sin ya su trabajo en el Wall Street Journal, tenía que ayudar a mantener a su familia, por lo tanto él lo que hizo fue enrolarse en el ejército.
primero en el ejército, y después cuando vio que la Fuerza Aérea ofrecía una paga un poco mayor en ese caso eran $100 a la semana durante la Primera Guerra Mundial, terminó trabajando en una base de capacitación o de entrenamiento de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos con sede en Texas. Nunca fue, por suerte para él y para todos nosotros que aprovechamos lo que él siguió haciendo, fue enviado a combate, nunca viajó al centro de la batalla que en esa época se libraba contra el nazismo en Europa. Se dedicó, como decíamos recién, a escribir y a leer. Para su cumpleaños 70, en una celebración que se hizo, él mismo llegó a la conclusión de que había escrito en total unas 10.000 editoriales, artículos y columnas, en total unos 10 millones de palabras, estimaba él, en aquella época donde no había procesadores de texto, no había un Word que al pie abajo a la izquierda nos dice cuántas palabritas tipeamos, era ojito esto, pero él consideraba que en sus 70 años de vida ya llevaba acumulados unos 10 millones de palabras. Tras su paso por el Wall Street Journal y ese paso breve por el ejército y la Fuerza Aérea, trabajó en distintas alternativas que se le fueron presentando. Fue comentarista económico, editor financiero, crítico de libros, editorialista, editor literario, columnista, editor a secas, para 5 periódicos distintos. Después del Wall Street Journal trabajó en 5 periódicos más. Básicamente el más importante fue obviamente The New York Times, y en 3 revistas, incluida la revista Newsweek, que hace unos meses atrás anunció que solamente iba a editarse online, que desaparecía como papel, ¿no? Y en una columna que él escribía que se llamaba Business Tides. En 1950, este es otro hito en su vida, junto a John Chamberlain, pasó a ser uno de los editorialistas o de los editores de la recién fundada revista The Freeman. The Freeman, ustedes saben, habrán oído que en la ciudad de Irvington, en las afueras de Nueva York, hay una fundación que se llama FEE, The Foundation for Economic Education, cuya gran mentor fue otro escritor muy parecido a Henry Hazlitt por la forma de transmitir sus ideas y por lo campechano y lo modesto que era y lo sencillo, que llamó Leonard Read. Y el tanque principal o el instrumento principal de la FEE o de la Foundation for Economic Education para acometer su labor fue la revista de Freeman, y fue precisamente Henry Hazlitt quien la revitalizó después de la Segunda Guerra Mundial, que le dio un nuevo impulso, y después vamos a ver todo lo que escribió para esa revista. Luego de esto, a mediados del siglo pasado, él ingresó en el New York Times. El New York Times siempre fue un diario más bien de tendencia de izquierdas, no un diario pro-mercado, un diario liberal en el sentido clásico del término, o como nos llamaríamos cualquiera de nosotros si alguien nos pregunta de qué lado del espectro ideológico nos ponemos. En el New York Times él era cronista, informaba básicamente sobre temas de negocios, sobre temas bursátiles. Tuvo que aprender porque él no sabía lo que eran las acciones, lo que eran los bonos, lo que eran los títulos públicos. Todo eso solito tuvo que ir instruyéndose, y prueba y error por alrededor, cada vez mejorando sus crónicas, sus comentarios, sus informes. En el New York Times él pasó tiempos a veces difíciles porque, como les digo, la línea editorial del periódico era hacia la izquierda y él era partidario del libre mercado. Entonces, en épocas en que el keynesianismo cubría como una nube gris todo el espectro de las ideas económicas y del pensamiento económico, era difícil para el periódico tener a alguien tan díscolo que pensara tan diametralmente opuesto como era Henry Hazlitt o como Hazlitt lo hacía. Veamos qué libros influyeron en Hayek. Él reconoce, en Hazlitt, él reconoce que hay 2 grandes obras que marcaron su vida, sobre todo en el plano de la ciencia económica. Uno es un libro de un británico, era un ministro, un pastor británico, Whitstead, que se llamó El sentido común de la política económica. Él leyó este libro y por primera vez pudo tener contacto con las ideas de la escuela austríaca de economía. Él, recuerden, nunca estudió economía,
pasó muy poco por la universidad, así que no tuvo la suerte que tienen ustedes de saber qué fue la Escuela Austríaca de Economía, quién fue Gibbons, quién fue von Baber, quién fue Menger. Esos nombres para él eran autores alemanes que podrían dedicarse a la ópera o a tocar el cello, no sabía. Entonces, leyendo este libro de Wicksteed, fue la primera vez que él tomó contacto con las ideas de la Escuela Austríaca de Economía. Aquel libro era de 1910. Acuérdense, la Escuela Austríaca viene desde 1870, por lo menos, en la Universidad de Viena. El otro libro que marcó también su vida intelectual fue The Value of Money, de un tal Benjamin Anderson. El libro era de 1917. Se hizo tan amigo, comenzó a admirar tanto a Anderson que comenzaron a intercambiar correspondencia y se generó una pequeña amistad, y por lo tanto en un libro de unos cuantos años más adelante, como 30 años o 28 años después, el prólogo del libro estuvo a cargo de Henry Hazlitt. Prologó una obra que fue muy importante en la vida de este Anderson, que fue la economía y el bienestar público, ¿no? Una historia financiera de los Estados Unidos por ese periodo, desde la Primera Guerra Mundial hasta fines de la Segunda Guerra Mundial. En este libro es cuando Hazlitt por primera vez escuchó hablar de Mises, porque Anderson en ese libro hablaba de Mises, lo citaba y decía que era una persona muy valiosa y había que seguirla y había que estudiarla y que sus ideas eran muy, muy atrayentes y muy novedosas. Entonces, veamos cómo fue la relación entre Hazlitt, Mises y Hayek, cómo se conocieron, cómo llegaron a mantener un vínculo. Con Mises, Hazlitt oyó por primera vez de él en este libro que acabábamos de mencionar, de Benjamin Anderson, en The Value of Money. Años más tarde, Hazlitt le tocó escribir, ya estaba en el New York Times a cargo de las críticas literarias o de las revisiones de libros, aquellos que opinan sobre los nuevos lanzamientos editoriales en el mercado, y en el año 38 le tocó nada más y nada menos que analizar el libro Socialismo de Mises. Esto fue parte de lo que Hazlitt escribió en aquella crítica literaria, ¿no? Que es un análisis devastador del socialismo, lo más contundente que él había leído hasta ahora, que incluso muchos lectores que se dicen a sí mismos antisocialistas considerarían como que exagerado Mises en la andanada de cosas que despliega en contra de las ideas de Marx y de sus acólitos. Incluso los socialistas confirmados, dice Hazlitt, no serían capaces de admirar la forma magistral en la que Mises analiza sus argumentos. Acuérdense que el libro Socialismo causó tal impacto en el mundo de las ideas del pensamiento económico en aquel entonces, que muchos autores marxistas y muchos autores férreamente socialistas vieron un poco tambalear su tablero de ideas, porque, claro, la raíz de ese libro era que un sistema socialista es inviable económicamente. No se puede, cuanto más se planifica, trataba de explicar Mises, menos se puede planificar, porque si está todo controlado y las variables no representan los valores y las preferencias subjetivas de las personas, se maneja ciegas. Si no hay precios, si no hay propiedad privada, si no hay libertad para hacer lo que uno quiera hacer con su vida y tratar de buscar su propia felicidad, el sistema es inviable. Entonces el socialismo en esa obra, Mises demostraba que no solo es inmoral, porque trata a la gente como cucarachas o como ratas y no como seres humanos que tienen libre albedrío y que pueden tomar decisiones, y los trata como piedras o objetos inanimados que meramente reaccionan ante los estímulos de otros, sino que además, si no nos interesa el tema moral y consideramos que son trivialidades o cosas estúpidas, aparte de que es inmoral el comunismo, el socialismo no funciona. Entonces, lo mejor es salir corriendo cuanto se pueda de él, como los pobres amigos cubanos que se aferran a una madera para poder llegar a la otra orilla. Entonces, Hazlitt se convirtió con los años en un amigo personal de Mises. Le mandó un par de copias de su análisis, de su crítica literaria
del socialismo. En esa época Mises todavía vivía en Europa, vivía en Suiza, y Hazlitt fue uno tal vez de los que le dio una mano, lo ayudó a emigrar a América, a emigrar a Nueva York para poder escapar del nazismo una vez que la Segunda Guerra Mundial había estallado. Hazlitt, como dice allí, no solo fue amigo personal de Mises, sino que se sentía su alumno. A pesar de que era un tipo que ya tenía muy claras sus ideas económicas, Henry Hazlitt asistía constantemente a los seminarios de Mises en la Universidad de Nueva York. Que gente que ha asistido, alguna vez conocí a un señor muy mayor que había asistido a uno de esos seminarios, él mismo reconocía que era muy difícil seguir esas ideas de Mises. El individuo apenas hablaba el inglés, tenía muy mal carácter, balbuceaba un inglés con mezcla de alemán, y Mises, si alguno de ustedes se puso a leer o a intentar leer La acción humana, es un poco rebuscado en la forma de expresar su pensamiento. Por lo tanto, era bastante arduo seguirlo en esos seminarios. A pesar de eso, una y otra vez don Henry asistía cuando podía a escuchar a su amigo y maestro Ludwig. Y él dice, cuántas veces, no importa cuántas veces asista, no importa cuántas veces haya escuchado en efecto las mismas conferencias, siempre habrá alguna oración, alguna frase incidental que arroja más luz sobre el tema que se está analizando. Cosa que para un maestro, para un profesor, no hay nada mejor que un alumno le reconozca y le diga estas cosas tan simples, pero que hacen a la esencia de su trabajo, ¿no? De su tarea. ¿Qué pasó entre Hazlitt y Friedrich von Hayek? En 1944, Hazlitt ya estaba viviendo en Londres y ahí escribió su obra que le dio, digamos, no le dio el Nobel como le dio la nacionalización del dinero en 1974, pero lo puso en la mira del mundo de las ideas en su tiempo. Escribió su Camino de servidumbre. Entonces, nuevamente a Henry le tocó hacer una crítica literaria en el New York Times sobre esta obra de Hayek, y ahí también después comenzó una amistad, digamos, que perduró hasta que uno de los dos falleció. Lo consideró, entre otras cosas, uno de los libros más importantes de nuestra generación, A Camino de servidumbre de Hayek. Bretton Woods, que es una pequeña localidad en el estado de New Hampshire, en los Estados Unidos, en la costa este, tiene el infortunio de haber sido, a mediados del siglo pasado, en 1945, el lugar donde se debatió la creación del Fondo Monetario Internacional y del Banco Mundial. En aquella época había dos voces cantantes, dos voces que tomaban la batuta de la discusión. Era por Inglaterra estaba John Maynard Keynes y por los Estados Unidos un tal White, que era el que los dos eran los más partidarios y los que más proponían poder llegar a un acuerdo donde se crearan estos organismos internacionales. Organismos internacionales que, como ustedes saben, han permitido que exista este adefesio en el cual desgraciadamente nos toca vivir, que se llama tercer mundo. En algún momento el mundo tendría que haber optado por la libertad o por el socialismo, por una economía racional y por una vida donde la gente busque su felicidad y sea tratada como ser humano, o por sistemas totalitarios que regulan todo, como una suegra que quiere apoderarse del control de una familia y lo único que logra es enloquecer ella y el resto de los miembros y tratarnos como cosas inertes, como estúpidos que solamente somos capaces el día que votamos, pero automáticamente en cuanto se conocen los resultados de la elección hay alguien parado en un pedestal que sabe qué es lo que nos conviene y qué es lo que nos va a hacer feliz. Bueno, el mundo no se dividió en esas dos categorías de sociedades, básicamente por estos engendros que fueron el resultado de Bretton Woods, el Fondo Monetario Internacional, que con dinero capitalista le permitió durante décadas a países vivir como socialistas. Los tipos seguían regulando la economía, generando inflación, reglamentando cada aspecto, por más simple que pareciese de la vida de la sociedad, con ese dinero que venía de Nueva York, que venía de Washington, que venía de Londres. Entonces, hubo un grupo de países en el cual los nuestros nos encontramos
que nunca se jugó, que nunca tomó partido por otro. Estos países fueron eso, gracias a que tuvimos en Bretton Woods la creación del Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial. Y Hazlitt se oponía a esto. Él trabajaba en el New York Times y lo querían mandar a cubrir las reuniones, los debates sobre Bretton Woods. Y él dijo que no, que eso iba a generar un esquema inflacionario, que iba a generar un descalabro para la economía del mundo, y que no tenía sentido ir a cubrir eso. Después, cuando se aprobó el acuerdo, en principio habían sido 43 países los que lo firmaron, en el diario tuvieron que decidir enviar a alguien que no fuese él, y él nunca más tocó el tema de Bretton Woods en su vida periodística, sobre todo en el New York Times. Pero todas esas ideas, toda esa calentura que él agarró contra la creación del Fondo Monetario, del Banco Mundial, resultó en su obra magistral, que fue Economía en una lección. Todo ese debate interno y todos esos argumentos que permanentemente esgrimía en contra de esos organismos supranacionales y de esos organismos internacionales para controlar la moneda y el crédito a nivel planetario, él los trató de plasmar en poco tiempo, porque lo escribió muy poquito. Él mismo dice que en comparación con el tiempo que le llevaba a escribir una columna para un periódico o un artículo chiquito, Economía en una lección para él fue algo muy sencillo de escribir y también es muy sencillo de leer, ¿no? Entonces se nota que esa metodología se tradujo en lo que la obra es. Finalmente, veamos algunos otros amigos destacados de Hazlitt a lo largo de su vida. Muchos de ellos ustedes los han escuchado. Ayn Rand, a Leonard Read, a H.L. Mencken, a Anderson, que era el del libro The Value of Money, que tanto lo influyó. Esta es una breve reseña de su trayectoria como periodista. Vean ustedes, por todos los periódicos por los que pasó, por todas las publicaciones en las que se desempeñó, arrancando allá en 1913 y llegando hasta 1969, donde trabajó para Los Angeles Times, el periódico de Los Ángeles. Entonces, esto es un poco, digamos, aspectos de la vida, aspectos mundanos de la existencia de Hazlitt. Ahora quisiera hablar de la obra de don Henry Hazlitt, a ver cuánto podamos llegar a ver de los principales aspectos de sus trabajos más destacados. Uno de sus primeros trabajos, cuando él solo tenía 22 años, fue el pensamiento o el pensar o el hecho de pensar como ciencia, ¿no? Lo escribió a los 22 años, a esa edad ya era un escritor con un libro publicado, y en una nueva edición que hubo en 1969, él volvió a escribir el prólogo y en esa ocasión dijo: la buena escritura es gemela del buen pensar. El que quiera aprender a pensar debería aprender a escribir. Eso es cierto. Yo que en el Independent Institute con Álvaro Vargas Llosa tenemos un blog en español que se llama El Independent. Los invito a que lo vean cuando ustedes quieran y nos comenten lo que opinan o nos envíen inclusive cosas que ustedes quieran difundir, eventos, artículos, opiniones propias. En ese blog siempre permanentemente estamos recibiendo artículos de gente que quiere aparecer publicada. Y hay artículos que tienen en su esencia una idea muy buena, pero están escritos de una manera que parecería que fuera un tipo con 3 cervezas adentro a las 4 de la mañana de un sábado. Es decir, incongruencias donde hay que leer 400 veces cada párrafo para poder tener una noción de lo que el fulano está diciendo. Entonces, el saber escribir es muy importante para la vida de ustedes, en la carrera que ustedes estén estudiando en esta universidad bendita. Va a ser útil, va a ser la forma en la cual ustedes van a transmitir sus ideas, lo que quieran decir, desde un arquitecto hasta un médico, de un ingeniero hasta un abogado. La claridad en escribir, y eso es una gimnasia, una rutina que hay que imponérsela, no viene solita. Pocas personas tienen el talento desde la cuna para eso. Otro libro era The Way to Willpower, el camino a la fuerza de la voluntad, a la fuerza de voluntad. Vean sus primeros trabajos en aquellos primeros años
de su primera juventud eran trabajos sobre pensamiento, sobre... Hoy día, tal vez en una librería los pondrían en libros de autoayuda, como esa gente que escribe sobre motivación, o cómo relacionarse con las personas, o cómo ser mejor orador, o cómo ser mejor en el mundo de los negocios. Bueno, eran libros que hoy día estarían dentro de ese rubro, tal vez, si los quisiéramos encasillar de alguna manera. Entonces, él decía que la fuerza de voluntad también es algo que uno tiene que desarrollar, que uno tiene que forzar dentro de su alma, de su espíritu, de su corazón, eligiendo las metas, dirigiéndose a ellas con determinación, es decir, fijando objetivos, focalizando qué es lo que yo quiero para mi vida. Está bien el carpe diem de vivir el presente y disfrutar el hoy, pero si queremos perdurar y si queremos salir adelante o formar una familia o proyectarnos más allá del momento en que vivimos, es importante desarrollar esa fuerza de voluntad, fijándonos objetivos y tratando de ir tomando todos los pasitos necesarios para llegar a eso. Otro libro fue A Practical Program for America. Eso era una propuesta que él hacía para los Estados Unidos. En aquella época se había salido apenas a duras y tientas de la Gran Depresión, el New Deal y las ideas de Roosevelt estaban en boga. Entonces él trataba de ver qué tendría que aplicar el gobierno de los Estados Unidos o el pueblo de los Estados Unidos, cómo tendría que encarar su vida social, su marco jurídico, su marco legislativo, para que el país volviera a ser lo que los padres fundadores habían soñado a partir de 1776 con la revolución y con la independencia de los Estados Unidos. Este otro libro, La anatomía de la crítica, habla justamente sobre su tarea de crítico literario. Trata de analizar cuál es el rol del crítico, la influencia de la crítica sobre el público y además la influencia del contexto de los tiempos en que se vive sobre la propia crítica, como un círculo, digamos. El que critica una obra está influyendo en los demás, pero el marco social en el cual él se desenvuelve influye a su vez sobre él mismo. Por lo tanto, hay que ser consciente y tener presente toda esa dinámica. En 1942, él también, en épocas de las ideas de Roosevelt y del New Deal y del intervencionismo y del estatismo, él proponía una nueva constitución para los Estados Unidos. Él, digamos, es largo para entrar a debatirlo porque es un tema de filosofía política o de derecho político, pero él admiraba mucho el sistema parlamentario británico, el sistema parlamentario inglés, que se perfeccionó después de que la Constitución de los Estados Unidos en 1789 fuese sancionada. Entonces, él quería tomar un poco ideas de ese sistema parlamentario inglés porque decía que había más inmediatez entre la población, entre los ciudadanos y el poder, y que la posibilidad de que un gobierno deje su puesto cuando hay descontento público, cuando la gente considera que se apartó de lo que realmente tendría que estar haciendo, se veía facilitado. Entonces, él, en cierta medida, era un parlamentarista, no tanto un defensor del poder, de un poder ejecutivo fuerte, sino de concentrar más poder en los parlamentos, porque consideraba eso, que había más cercanía entre electores y elegidos, y que se podía dinamizar aún más la manera de gobernar o de regir los destinos de una nación. En 1946 aparece La economía en una lección. Digamos, en mi vida fue un libro muy, muy influyente porque fue la primera vez que yo pude dar una clase, que me enfrenté así como estoy ahora con ustedes, más muerto de miedo que ahora, frente a un aula. Yo tenía un profesor que alguna vez ha estado por aquí, que se llama Eduardo Martí, un economista que había sido mi profesor. Cuando me recibí lo fui a ver y le dije: mire, doctor, usted no me conoce, yo fui alumno hace un par de años, éramos 200 en un aula, así que para usted yo era una mancha de humedad al fondo del aula, pero me gustaría ayudarlo. Y Eduardo me dice: mira,
yo me tengo que ir de viaje 15 días, quédate con el curso, y me regaló ese libro. Yo en mi vida había dado una clase, más que una charla en mi colegio, cuando la profesora me hacía pasar al frente para exponer algún tema. Entonces me lo devoré y me resultó tan sencillo, tan fácil analizar porque yo era un liberal, pero no tenía la formación académica, era liberal de corazón desde que nací, pero para defenderlo no tenía munición intelectual. Entonces, ese libro, junto a lo que había aprendido con Eduardo o con el doctor Venegas Lynch, también en la materia que tenía con él, me formaron y me permitieron enfrentar y debatir con gente muy capaz, pero con ideas totalmente opuestas. Hans Engholm fue un economista austríaco, discípulo de Mises y amigo de Hayek, definió como el pequeño gran librito que explica el ABC de la economía de una manera como ningún otro la hace. Es un libro que está traducido en más de 8 o 9 idiomas, que ha tenido innumerables ediciones. Ahí ven algunas portadas de distintas ediciones de este libro. Se vendieron por millones. Antes de que saliera publicado, una revista que en español se conoce como Selecciones, pero en inglés es The Reader's Digest, que hace síntesis o extractos de libros, había publicado en 2 entregas mensuales un extracto de economía en una elección. Entonces ya había cierta avidez en el público y se llegó a estar número 9 en el ranking de libros más vendidos del diario The New York Times en su época, para un libro de economía y de economía liberal y partidario del libre mercado en una época de un entorno oscuro plagado de keynesianismo. La verdad que fue un gran logro. Tiene que haber sido una gran obra para poder haber llegado a esos lugares en el ranking. Después desapareció el ranking simplemente porque ya se agotaron todos los ejemplares y había discusiones de quién lo iba a reeditar, entonces simplemente ya el libro no estaba disponible. Y ahí Hazlitt nos brinda un pantallazo de lo principal de los principios fundamentales de una economía de mercado, que la libertad y la propiedad son inseparables, que no puede haber gente que sea libre y que no sea propietaria, o gente que sea propietaria y no tenga libertad, porque la libertad de acción tiene como único instrumento la propiedad privada. Analicen históricamente a los esclavos desde la antigua Roma o mismo en los Estados Unidos, cuando existía la esclavitud, lo primero que se le cercenaba a una persona era la propiedad. El esclavo no era dueño de nada, porque si uno tiene propiedad puede ejercer su libertad y mandarse a mudar. Entonces, la libertad y la propiedad como algo esencial, la propiedad como la base para que exista un sistema de precios. Una economía sin precios es una economía que opera a ciegas, que no tiene brújula, que no transmite lo que la gente necesita y sus valores, sus preferencias y sus gustos subjetivos, que planificar no sirve, no porque uno se oponga per se, sino porque no da resultados, porque el problema de la economía es de información, de millones de personas que manejan información que está dispersa y solamente el sistema de precios la puede canalizar e indicar qué producir, de qué color, en qué cantidad, con qué materiales, dónde poner la fábrica, cuánta gente contratar. Todo eso ningún burócrata, por más iluminado que se sienta, jamás lo va a poder suplir, nunca lo va a poder lograr. Entonces, esas ideas de Hazlitt siempre van a perdurar y siempre nos van a seguir siendo muy útiles. Otro libro de aquella época, de mediados del siglo XX, era ¿Salvarán los dólares al mundo? Acuérdense que terminaba la Segunda Guerra Mundial, terminó en el 45, estaba el Plan Marshall de ayuda a Europa y básicamente a Alemania y otros países que habían quedado destruidos por el conflicto. Entonces, Henry Hazlitt decía que eso podía traer aparejado periodos de gran inflación y que en realidad lo que hay que hacer es tratar de generar instituciones que generen riqueza y que traigan prosperidad para esas naciones, más que la asistencia externa que puede ser pasajera y diluirse con el paso del tiempo. Otro libro fue una novela, La Gran Idea. La Gran Idea fue una novela que escribió Hazlitt, creo que fue la única que le escribió. Es la historia de una persona, de un matrimonio que vive en un régimen totalitario, en una comunidad en el futuro que es totalmente comunista, con totalmente
totalitaria, absolutista, donde la esposa del líder supremo de esa comunidad se opone a esas ideas y así crió a su hijo, a un tal Peter. Y Peter con el tiempo reemplaza a su padre y empieza a tomar ideas a favor de la libertad y del libre mercado, y hay una historia de amor en el medio, y bueno, es una novela donde él trata así como Ayn Rand en La rebelión de Atlas o en otras de sus novelas, Lo que vivimos o El manantial, trata de mechar su filosofía o las distintas ramas de la filosofía que ella nos quiere explicar, la ética, la estética, la metafísica. Bueno, él hace esto con la gran idea. En una novela trata de explicar los males del totalitarismo y las bondades de una sociedad libre, de una sociedad abierta. The Freeman's Library es un compendio de libros. Él lo que hace es analizar distintos trabajos sobre la libertad, desde Herbert Spencer hasta su época, y los recopila, digamos, y trata de incentivar a la gente a que lea, si no las obras completas, aunque sea algunos párrafos, algunos aspectos aislados de ese libro. Acá tenemos dos grandes libros de él en materia de ataque al keynesianismo, como citábamos al principio, de 1959 y de 1950, el fracaso de la nueva economía y las críticas a la economía keynesiana. Él, en palabras del propio Hazlitt, Keynes era un Marx moderno, era un Karl Marx del siglo XX, ya no del siglo XIX. Él al principio aceptaba no digo mansamente, pero las primeras obras de Keynes él las leía y no le desagradaban del todo, no las criticaba por lo menos. Pero él mismo después, cuando vio esa idea del déficit del gobierno como una política para favorecer el consumo, cuando vio que la crítica keynesiana atacaba el ahorro, la inversión, que es lo único que puede generar prosperidad en una sociedad, cuando veían a la inflación como la panacea para todos los males, en particular para el del desempleo, escribió estos libros donde analiza párrafo por párrafo la teoría general de Keynes y la va atacando y le va replicando, así como alguien que analizase el Nuevo Testamento o alguno de los evangelios minuciosamente y lo fuera comentando. Bueno, él hace lo mismo con las obras de Keynes, y ahí todo el mundo se le puso en contra, ¿no? En el ámbito académico, en el ámbito de los periódicos, saltaron en contra de él, y ahí su amigo Mises, con el cual ya tenía una relación estrecha, salió en su defensa y lo apoyó mucho afectivamente y también intelectualmente a través de escritos. Los fundamentos de la moral, ese es uno de sus últimos libros, de 1964. Él consideraba que Mises, lo escribe a los 70 años, ¿no? Basándose básicamente en David Hume, en Bentham, en Kant, en Santayana y también en Mises. A él le gustaba cuando Mises hablaba de aspectos morales relacionados con la vida en sociedad y con la economía de mercado, y cómo Mises consideraba que la moral estaba íntimamente relacionada con una sociedad de cooperación voluntaria, una sociedad contractual donde la gente se maneje en base a contratos, a diferencia de una sociedad hegemónica donde la gente se maneja por imperio de la fuerza del gobierno, del garrote del burócrata. Entonces, si bien le encantaba eso de Mises, consideró que tenía que perfeccionarlo un poquito más, que había que profundizar un poco más los temas en materia de moral. Entonces, siguió escribiendo sobre estos asuntos y publicó en el 64 ese libro, The Foundation of Morality. Él consideraba, como había hecho años atrás Jeremías Bentham, al derecho, la ética o la moral y los modos, las maneras, como tres aspectos de una misma cosa, decía Hazlitt. Tanto los modos como la moral descansan en el mismo principio subyacente. Ese principio es la simpatía, la bondadosa consideración por los demás. Los modos son una moral menor. Y eso es lo importante de resaltar cuando uno se dice que defiende el capitalismo, que defiende una economía liberal. La gente nos tilda de gente materialista o de gente que
que solamente guiada por el afán de lucro lo que quiere es llenarse los bolsillos cada vez más y en mayor cantidad. Y Hazlitt destaca el aspecto moral del capitalismo, donde los valores subjetivos hacen que muchas veces sea valioso para uno ayudar al prójimo. Voluntariamente uno beneficia a otras personas, no porque esté obligado, no porque sienta culpa, no porque nadie se lo imponga, sino porque en su escala de valores, una vez que tenemos la panza llena, fuimos al cine, nos compramos las cosas que queríamos y nos sobran unos pesos en el bolsillo, unos quetzales o unos dólares, en nuestra escala de valores somos buenas personas y está ayudar a los demás. Entonces, no es incompatible la ayuda o la caridad para con los demás, para con los necesitados en una economía capitalista. Es más, es la única caridad y la única ayuda que realmente tiene sentido y es moralmente válida porque es esencialmente voluntaria. Acá no hay un gobierno sacándole a Juan para darle a María, cuando Juan no está siendo solidario, sino que simplemente lo están robando y el gobierno tampoco da nada de sí, sino que lo está rapiñando de Juan y se lo da demagógicamente a María. En la economía de mercado, en las sociedades prósperas, es donde florecen las sociedades de beneficencia, filantrópicas, de ayuda mutua, de ayuda a terceros. ¿Por qué? Porque es un valor de los que aquellos que somos buenas personas, tratar de hacernos felices viendo cómo podemos darle una mano a alguna persona que circunstancialmente no puede salir de su situación por sí misma. El derecho, sostenía en esta línea, podría ser considerado como una ética misma, el centro de la filosofía moral. La ética y la moral abarcan un territorio mayor que el derecho. La moral ciertamente exige una activa benevolencia más allá de la exigida por el derecho o por la ley. Según Hazlitt, llevando la moral al sistema capitalista, el sistema garantiza libertad, justicia y productividad. Estas son tres virtudes inseparables. Justicia como darle a cada cual lo suyo, libertad como uno libre para actuar en la medida que se le ocurra, hacer A, hacer B o no hacer J ni hacer Ñ. Esa es la libertad, cuando no tenemos coacción de terceros. Y productividad como seres que ofrecemos nuestras habilidades, nuestras capacidades en el mercado y voluntariamente nos relacionamos con otras personas. Para otros lo que ofrecemos es un valor y para nosotros es un valor lo que ellos nos dan a cambio como remuneración. Un libro de 1970 se llamó El hombre versus el estado de bienestar. Eso hoy día tendría gran vigencia, sobre todo en muchas naciones de Europa que han visto fracasar sus sistemas de larga data de beneficencia o de pensiones, mismo en los Estados Unidos con el Social Security. Acá Hazlitt considera que aquello que los políticos denominan el sector público, en verdad es el sector coercitivo y que el sector privado sería el único sector al que podríamos denominar el sector voluntario. Nos recuerda que en el estado de bienestar, esto es textual de Hazlitt, todos viven a expensas de otro. Y esto era lo mismo que en el siglo XIX nos decía otro amigo francés que era Federico Bastiat, de que el Estado es la gran ficción a través de la cual todo el mundo trata de vivir a costa de todos los demás. La conquista de la pobreza es uno de sus últimos libros. Él dice en un párrafo, la historia de la pobreza es prácticamente la historia de la humanidad. Y eso es lo que a veces nos olvidamos y lo que se olvidan los políticos. Los políticos se olvidan, o los burócratas se olvidan, de que la condición natural de los seres humanos es la pobreza. No hay nada. Estamos nosotros con un taparrabos, una ramita, una palmera y los cocos que tenemos que bajar de arriba de todo. Pero la riqueza tiene que ser creada. La riqueza no cae como maná del cielo, tiene que ser creada a través de un proceso de ahorro, de inversión, de defensa de la propiedad privada, de leyes que establezcan derechos individuales que protejan esa propiedad y esa esfera de libertad de cada uno de nosotros. No, la riqueza no es algo dado que solamente el gobernante tiene que ver cómo la va a repartir. La riqueza se crea, se hace minuto a minuto cuando alguien pergenia una nueva idea, cuando lanza un producto al mercado, cuando un cirujano descubre una nueva técnica para operar del corazón o del cerebro. Permanentemente estamos generando ideas que pueden traducirse en mayor riqueza y en mayor bienestar, pero para eso necesita un entorno que
que respete esa creación, respete la propiedad y le conceda al productor, al individuo productivo, el goce y el uso del fruto de su trabajo. Uno de sus últimos libros es La sabiduría de los estoicos. En ese libro, ya Hazlitt tenía 80 años, junto a su esposa, publicó una pequeña colección de pasajes de los grandes escritos de los estoicos y de los romanos. Y acá una pequeña enseñanza que él refleja en ese libro. Necesitamos de la paciencia, que es la compañera de la sabiduría, de la resistencia, del saber soportar aquello que no podemos curar, ¿no? Aquello que no podemos curar debe ser resistido, pero resistido no de negarlo, sino de soportarlo. No nos queda alternativa, tenemos que tener estoicismo, por eso la sabiduría de los estoicos. Por eso él concluye que estas son las grandes virtudes que la filosofía estoica enseña e inculca. Y finalmente, su paso por de Freeman. Hans Helmholtz había dicho que de todo lo que Hazlitt escribió, lo hizo con mayor franqueza y vigor para de Freeman. Después de todo, él fue el que le dio un renacimiento a esa publicación después de la Segunda Guerra Mundial. Él, junto a Le Follet y Chamberlain, lo revivieron como el ave fénix, dice el amigo Hans Helmholtz. Fue coeditor y editor en jefe entre ese periodo de 1950 a 1954. Escribió 60 grandes ensayos y artículos durante todos esos años en de Freeman, y el nombre de Hazlitt siempre estará tallado en los anales de Freeman. Y esta es como fin una frase de Henry Hazlitt: el futuro de la libertad significa el futuro de la civilización. Algo, yo les decía al principio que lo siento como un amigo a Hazlitt porque siempre me acompañó para defender estas ideas. No sé cuántos de ustedes el día de mañana se dedicarán a la docencia o a difundir los principios de una sociedad abierta, pero siempre va a haber un debate familiar o una cena o una mesa de café donde no falta el energúmeno que empieza a defender el totalitarismo, el comunismo o el nazismo o las regulaciones. Entonces, las ideas de Hazlitt son una herramienta maravillosa para eso. Y algo que a mí me ha obsesionado y que él lo transmitió siempre es la claridad para transmitir eso. Yo conozco mucha gente que es muy sabionda, que se ha leído todos los libros que están en todas las bibliotecas y que tiene una capacidad intelectual enorme, pero a la hora de hablar usan 432 palabras cuando cualquiera de nosotros pudiéramos usar 20. Entonces, así nunca vamos a llegar a la gente, nunca nadie nos va a prestar un segundito de atención o le va a quedar algo de lo que nosotros decimos. Entonces, ese es el mensaje de Hazlitt, hablar llanamente. La idea liberal es una idea muy sana, está en la naturaleza del ser humano, no hay nada de lo rebuscado, no se inventó una torre de marfil como el marxismo, como el nazismo, como el mercantilismo. Es una idea que está en la naturaleza de las cosas. Por eso el amigo Henry es fabuloso a la hora de ayudarnos a usar 20 palabras en vez de 432. Porque esas 20 palabras tal vez suenan a los oídos de quien nos está escuchando de una manera más amena, más campechana, y que le va a quedar y le va a transmitir algo en el futuro. Yo les agradezco que hayan estado esta noche aquí, los felicito por poder ser alumnos de esta universidad y bueno, gracias.